¿Qué hace esa salvaje aquí? La voz del comerciante llenó la tienda como un disparo. Nacha no se movió. Tenía 19 años, el vientre de 7 meses empujando contra su vestido de cuero desgastado, y los ojos negros fijos en el hombre que acababa de pronunciar esas palabras, como si ella no pudiera entenderlas. Como si fuera un animal que había entrado sin permiso a un espacio reservado para humanos. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de estas historias que no encontrarás en ningún otro lugar. El Valle de San Bernardino era verde en octubre de 1882. Verde de una manera que los apaches habían conocido durante siglos, antes de que llegaran los hombres con trajes del este y papeles que declaraban que la tierra ya no era de nadie, porque ahora era de ellos. Las nacientes sagradas seguían brotando entre las rocas, como siempre habían brotado, alimentando los pastizales, donde los ciervos bebían al amanecer, tiñendo de azul profundo las charcas donde las mujeres apache habían enseñado a sus hijos a nadar durante generaciones. Era tierra viva, tierra que respiraba, tierra que ahora otros hombres querían matar a fuerza de escrituras y sellos de notario. Nacha era hija del jefe Chase, que había muerto 3 meses antes, con una bala en la espalda disparada por un cazador de recompensas llamado Virgil Cade. No había sido en combate. No había habido advertencia. Chase había salido del campamento antes del amanecer para ir al manantial del norte, como hacía cada mañana desde que Nacha podía recordar, y Cade lo había seguido desde la oscuridad con un rifle de largo alcance y con la certeza legal de que en el territorio de Arizona, un cuero cabeludo apache valía $5. $5. El precio de su padre. El precio de un hombre que había guiado a su pueblo con sabiduría durante 20 años, que había negociado treguas y soportado humillaciones y resistido el veneno lento de las reservas, porque creía que sus hijos merecían ver el siguiente amanecer. Su esposo Yuma había visto morir a Chase. Había estado a 30 metros cuando el disparo sonó en la oscuridad prealba, y Yuma, que era joven y furioso, y amaba demasiado profundamente para pensar antes de actuar, había gritado, un grito que identificó su posición. Cade no necesitó más. 2 disparos. El primero falló, el segundo no. Nacha supo lo que había pasado cuando los pájaros dejaron de cantar al norte del campamento. Los apaches leen el silencio de los pájaros, como otros leen palabras escritas. Hay un silencio que significa depredador. Hay un silencio que significa tormenta. Y hay un silencio que significa hombre con arma de fuego. Ese silencio de octubre llegó como un golpe físico al pecho de Nacha mientras preparaba el fuego matutino, y el bebé dentro de ella, que ya daba patadas fuertes al amanecer, como su padre había hecho, dio una patada tan fuerte que Nacha tuvo que apoyarse en la roca para no caer. Llevaba el peso de 2 muertes y de una vida que crecía adentro cuando bajó al pueblo de San Bernardino a buscar hierbas que ya no había en el campamento. Las náuseas del embarazo habían desaparecido hacía semanas, reemplazadas por un hambre constante que la despertaba de noche y por una fatiga que le pesaba en los huesos como piedra mojada. Necesitaba hierbas de epazote para el estómago, corteza de sauce para los dolores que ya empezaban en la espalda baja. Había esperado 3 días antes de arriesgarse al pueblo, evaluando los movimientos de la patrulla, eligiendo la hora más segura, cubriéndose la cabeza con un rebozo mexicano, con la esperanza de pasar inadvertida. No pasó inadvertida. El comerciante se llamaba Arthur Beckwith, según el letrero de madera toscamente pintado sobre la puerta. Era un hombre de 50 años con el cuello grueso, de quien come bien, y el color rojo de quien bebe mejor, con el bigote amarillento por el tabaco y los ojos del color del lodo seco. Lo que había en esos ojos cuando miraron a Nacha no era exactamente odio. Era algo peor. Era indiferencia borrada sobre desprecio,
la mirada que se le da a algo que no merece el esfuerzo de odiar, porque no llega al nivel de ser considerado amenaza real. «¿Qué hace esa salvaje aquí?», repitió, esta vez dirigiéndose a los 3 hombres que bebían café en el rincón del fondo. «Les digo que si dejamos entrar a estas bestias al pueblo, vamos a tener problemas. El señor Rutherford tiene razón. Mientras quede uno solo de ellos en este valle, no vamos a poder dormir tranquilos». El nombre de Rutherford. Nacha lo había escuchado antes, en conversaciones susurradas entre los hombres del campamento, en la boca de su padre, pronunciado con una tensión particular en la mandíbula que ella había aprendido a reconocer como la señal de peligro real. Harrison Rutherford era el nombre del hombre del este que había llegado 6 meses atrás con una cuadrilla de ingenieros y una mula cargada de instrumentos de medición, declarando que había comprado concesiones de extracción de plata en el Valle de San Bernardino. Concesiones que cubrían, entre otras cosas, las nacientes sagradas Apache, las mismas nacientes que su pueblo había bebido durante siglos, las mismas que ahora ese hombre miraba como inversión en dólares. Nasha no respondió al comerciante, no porque tuviera miedo, aunque miedo también tenía. No respondió porque tenía 19 años y el peso muerto de su padre y su esposo sobre los hombros y un bebé empujando desde adentro, y porque había algo en ese momento, en la tienda oliendo a polvo y tabaco y el café quemado de hombres que no sabían prepararlo bien, que le apretó la rabia en el pecho de una manera que casi le cortó la respiración. «Las hierbas», dijo en español, señalando las manojos colgados detrás del mostrador. «Solo vengo por las hierbas». Beckwith la miró como si hubiera hablado una mesa o una silla. «Los apaches no compran en mi tienda». Nacha puso sobre el mostrador las 3 monedas que había traído. Monedas legítimas, ganadas por su pueblo en el trabajo estacional. Beckwith las miró a ella, y barrió las monedas al suelo con el dorso de la mano. Ella las recogió, con dignidad, despacio, sintiendo la rabia roja subirle desde el vientre hasta la garganta como agua que hierve, y salió sin decir otra palabra, porque las palabras en ese momento habrían sido lo único que le quedaba, y no podía darse el lujo de gastarlas ahí. Afuera, en la calle de tierra del pueblo, con el sol de octubre aplastando y el bebé moviéndose dentro de ella con una agitación que parecía responder a la suya propia, Nacha miró las montañas al este. Las montañas que siempre habían sido de su pueblo. Las montañas que ahora un hombre del este con papeles de notario reclamaba como propias. Y tomó una decisión que no se formuló en palabras, porque las decisiones verdaderas rara vez lo hacen. Regresaría al campamento por el camino del norte, por el camino que pasaba junto a la quebrada vieja, donde su abuela le había enseñado que en tiempos de necesidad extrema, la tierra escondía lo que necesitabas encontrar. Las patadas del bebé eran rítmicas ahora, casi deliberadas, como si también supiera que algo había cambiado. El campamento estaba vacío cuando llegó. No vacío como en «la gente está cazando» o «las mujeres fueron al manantial». Vacío como en desastre, como en patrullas del ejército llegando antes del amanecer. Los wickiups estaban destrozados, algunos quemados, las cenizas todavía tibias en los fogones, las ollas de barro rotas, los cueros de venado arrastrados y pisoteados, los cestos de semillas volcados, las semillas mezcladas con tierra, como si quien lo hubiera hecho hubiera disfrutado especialmente de esa pequeña destrucción. Nasha recorrió los restos con pasos lentos, las manos sobre la barriga, tocando cada objeto roto, como si los dedos pudieran leer lo que había pasado. Una flecha sin punta, un trozo de rebozo rojo, el cuchillo de su tía Beshilt con el mango de hueso que ella misma había tallado, abandonado junto a las brasas. Beshilt no habría dejado ese cuchillo voluntariamente. Nunca. Se agachó con dificultad, el peso del vientre complicando cada movimiento que antes había sido simple. Recogió el cuchillo, lo guardó en su cinto. Era lo único que le quedaba de su familia.
La patrulla había venido de madrugada. Eso lo podía leer en las huellas. 12 caballos, quizá 14, llegando desde el oeste en formación ordenada. Las huellas de los apaches mostraban la confusión del sueño interrumpido, el pánico, la dispersión en múltiples direcciones. Ningún rastro de combate prolongado. Habían corrido. Los había dispersado como se dispersa ganado, empujándolos hacia la sierra donde los soldados no querían seguir, porque la sierra era territorio apache de verdad, y en la sierra los apaches dejaban de ser víctimas. ¿Dónde estaban ahora? Dispersos por las montañas, quizá reagrupándose en el Cañón del Águila, donde el jefe Chase había establecido el punto de encuentro de emergencia antes de morir. O quizás más lejos. Quizás algunos habían cruzado ya hacia México, buscando lo que los apaches Chiricahua siempre habían buscado cuando el norte se ponía demasiado peligroso: el sur relativo de las sierras de Sonora. Nacha se quedó de pie en el centro de lo que había sido su hogar durante 5 años. El sol bajaba hacia las montañas del oeste. En 4 horas habría oscuridad completa. No tenía comida. Tenía 3 monedas que Beckwith le había rechazado. Tenía el cuchillo de su tía Beshilt y 7 meses de embarazo. Algo dentro de ella, no el bebé, sino ella misma, quiso rendirse en ese momento. No hubo un pensamiento articulado. Fue más físico que eso, una sensación en las rodillas de que era demasiado, de que el peso era demasiado, de que un ser humano solo puede cargar tanto antes de que las piernas simplemente se nieguen a seguir. El bebé pateó, fuerte, una patada en el costado derecho que Nacha reconoció como la patada de su padre, la patada que el bebé daba siempre cuando ella se quedaba quieta demasiado tiempo, como si supiera que el movimiento era supervivencia y la quietud era rendición. Se obligó a moverse. Recorrió los alrededores del campamento, buscando lo que hubieran dejado. Las mujeres apache siempre escondían provisiones de emergencia en lugares que los soldados no conocían. Su abuela lo había enseñado. Nunca guardes toda la comida en un solo lugar, porque el día que lo pierdes, todo no es el día de morir. Era el día de usar las reservas escondidas. Encontró una olla enterrada bajo la roca del lagarto, con maíz seco y carne de venado ahumada, suficiente para 3 días. Encontró una bolsa de medicina colgada en un agujero del mezquite, que probablemente Beshilt había escondido antes de huir. Hojas de epazote, corteza de sauce, raíz de oshá para infecciones. Encontró